muchas gracias por la invitación a participar de estas jornadas que hacemos siempre en forma conjunta y que son muy productivas para nosotros y para los pacientes. Bueno, ronquidos es un tema a veces fácil de abordar y a veces difícil de abordar, porque reúne un montón de patologías, o en realidad de causas que lo pueden causar. Yo siempre no, pero ahora elegí esta imagen porque creo que el lema de este año del sueño es sueño de buena calidad para una mente sana y una vida mejor, y creo que a todos nos gustaría estar en una playa así, en silencio, tranquilos, después de haber tenido una noche de buen descanso. Entonces, el título es ronquido, sinónimo de buen descanso. En realidad nos vamos a dar cuenta de que no es sinónimo de buen descanso. El ronquido no es normal, ante todo, roncar es patológico, roncar es un signo de alarma de que algo está pasando en la vía aérea. El ronquido no es más que el sonido que produce la vibración de estructuras que tenemos dentro de la faringe generalmente, producen una fragmentación del sueño y con esto nos van a alterar la calidad de vida. La prevalencia de los ronquidos en los adultos varía un montón, según dependiendo de dónde se van a extraer los datos, pueden ser desde el 2 al 66%, y depende también no solamente de los cuestionarios y de los estudios, sino de la definición del ronquido. En cuanto a porcentajes entre hombres y mujeres, va a ir variando a medida que vamos creciendo. En los menores de 24 años es bastante parecido entre hombres y mujeres. Entre los 45 y los 55 prevalece mucho más el de mujeres el de hombres que el de mujeres. Y en los mayores del 65, fíjense que el 47% constituyen los hombres y el 31% las mujeres. Los ronquidos forman parte de un trastorno del sueño, forman parte dentro de los trastornos respiratorios del sueño. Vamos a ver que los trastornos del sueño son muchos, como son el ronquido, como son el insomnio, como son otro tipo de trastornos, pero forma parte justamente de un trastorno de tipo respiratorio. El ronquido es evolutivo, es uno de los trastornos respiratorios del sueño, pero que puede evolucionar hacia otros. Podemos comenzar solamente roncando, podemos seguir a tener aumento de la resistencia a la entrada de aire, y eso también nos va a fragmentar el sueño, y terminar con apneas de sueño. Por eso es tan importante el diagnóstico del ronquido y el estudio del mismo. Apnea sería como el final de esa evolución de los trastornos respiratorios del sueño, afecta entre el 2 al 4% de la población general, y en algunos lugares, de acuerdo a la edad, y llega al 20%, y también depende en algunos lugares, como por ejemplo Estados Unidos, que tiene una alta tasa de personas con mayor obesidad, aumenta ese porcentaje de apneas de sueño en la población, y en los niños más o menos permanece. Igualmente también tiene que ver con la obesidad infantil, más o menos es entre el 3% de la población mundial. Siempre pongo esta presentación para pacientes porque, más allá que sea una propaganda, explica muy bien qué es lo que pasa durante la noche. Bueno, esto más o menos explicaba cómo es el mecanismo a muy grandes rasgos. Fíjense cómo condice la vibración de lo que es el paladar blando con el ruido fuerte del ronquido. Ahora vayamos a las causas que nos producen el ronquido y podrían causarnos las apneas de sueño también, que se
se superponen estas causas. El sobrepeso, este depósito de grasa entre las fibras musculares hace que se reduzca la capacidad contráctil de los mismos. Cuando uno está despierto, ese músculo contiene ese depósito de grasa y por eso no pasa nada cuando estamos despiertos, está el músculo en contracción, pero cuando ese músculo se relaja, deja de tener deja de tener este sostén que hace que el tejido adiposo se mantenga en su lugar, y ese tejido adiposo hace como justamente lo que dice ahí, disminuir esa contractilidad que tienen los músculos. Ya sabemos que el depósito de grasa que nos importa tiene que ver con el cuello, tiene que ver con el abdomen, y también sabemos hoy en día que hay depósito de grasa en la base de la lengua, y eso es también muy importante a la hora de pensar en lo que es la causa de las apneas de sueño. Tenemos factores que son genéticos, y eso es muy importante en los niños. También hay un montón de síndromes genéticos que aumentan las probabilidades del ronquido y las apneas de sueño, pero también a veces esos factores genéticos, cuando somos adultos, tenemos un tipo de contextura anatómica que hace que el adulto también tenga esta misma contextura, y que se vea, quizás este niño no tiene el ronquido y la apnea, pero cuando este niño se hace adulto y evoluciona, sí va a tener ronquidos y apneas, en este caso por el aumento de peso. Ahí va a haber factores anatómicos, que ahora vamos a ver cuáles son esos factores anatómicos, y otros factores como son el reflujo gastroesofágico, que aumenta la inflamación de la vía aérea, y con esto el ronquido y las apneas de sueño también, la menopausia, que aumenta las apneas de sueño y el ronquido también en las mujeres, y otros factores como son algunas enfermedades neuromusculares. Cuando vamos a los factores anatómicos, y esto tiene mucho que ver justamente con la especialidad que hacemos nosotros, que es la otorrinolaringología, vamos a tener factores que son nasales, las sinusitis crónicas, la rinitis crónica. Esto nos va a llevar a hipertrofia de cornetes y insuficiencia ventilatoria nasal. En el caso de los paladares, acá tenemos una úvula que está muy elongada, está inflamada, ya se la ve colorada, y eso puede ser por dos causas diferentes. Una tiene que ver con el reflujo gastroesofágico, que hace que estos paladares sean justamente mucho más inflamados, y por otro lado el mismo ronquido hace que esa úvula se elongue, y cuanto más se elonga esa úvula, más ronquido vamos a tener. Las amígdalas palatinas, esto es muy importante también en los niños. La causa número 1 de las apneas de sueño en los niños es la hipertrofia de amígdalas y adenoides. Obviamente la obesidad también, después tendremos otras causas más, pero es la más frecuente de todas. La hipertrofia de las amígdalas linguales, y a veces tenemos otros factores anatómicos a nivel de la laringe que nos pueden producir una patología de tipo obstructivo. ¿Qué es lo que pasa? Los ronquidos aumentan, en realidad deterioran la calidad de vida de los pacientes, y acá puse un montón de diferentes pacientes o de diferentes personas que lo pueden padecer, porque lo puede padecer tanto un niño como un adulto, una mujer como un varón, cualquier raza. El adulto puede ser joven, un adulto mayor, o sea, nos puede pasar a cualquiera de nosotros tener el ronquido, y eso es un signo de alarma. Esos ronquidos pueden ser pasajeros, se dan por una patología en particular, terminada la patología se resolvió el problema, pero este ronquido, cuando empieza a ser, se empieza a dar en forma crónica, pasa a ser un ronquido patológico. Alteran la calidad de vida del conviviente, ya sea su pareja de cama, su compañero de cama, la familia en general, un amigo, que va a producir también trastornos del sueño en el acompañante, y altera la calidad de vida de la sociedad, porque esto aumenta el riesgo de accidentes de tránsito. Cuando hablamos de la calidad de vida del paciente, nos vamos a referir a la hipersomnolencia. El ronquido produce fragmentación del sueño y nos puede dar hipersomnolencia, nos va a cambiar el humor y el rendimiento laboral. Vamos a tener problemas de pareja, justamente por este ronquido, que ahí los problemas de pareja tienen que ver con que no quieren dormir con el que ronca, o el que duerme con el que ronca lo golpea muchas veces durante la noche para que se dé vuelta, y termina fragmentándole más el sueño. Y después termina pasando que terminan aislándose, porque dormir con otra persona pasa a ser incómodo para él, para quien duerme, y para la otra persona también. Nos ha pasado tener en la consulta personas que empiezan a tener pareja y no se quieren quedar a dormir con esa persona justamente porque saben que roncan, y el miedo justamente al rechazo.
En caso de las apneas de sueño, y seguramente Estela va a hablar de eso, el mayor riesgo cardiovascular, mayor riesgo neurológico, mayores trastornos metabólicos como consecuencias de la falta de tratamiento de las apneas. En caso de la pareja y la familia, ¿qué es lo que pasa? Acá también se producen los mismos síntomas de trastornos del sueño. La pareja no puede dormir por el ronquido del acompañante, se levanta con cefaleas matinales, también tiene hipersomnolencia diurna, tiene mayor tendencia a la irritabilidad, preocupación y temor por la pareja, porque estos pacientes los que tienen apneas de sueño, quedan esos segundos sin respirar, que a la pareja preocupa un montón porque no saben si se van a despertar o no y terminan despertándolos para que vuelva a respirar. Fíjense que estas estadísticas, el 40% de las parejas duermen en habitaciones separadas al menos una vez por semana, el 36% usa tapones para dormir y un 35% tiene problemas interpersonales. Este es un video diferente al del año pasado que produce, fíjense el susto que le da al pobre bebé cuando el papá está roncando. Y en cuanto a lo que es la somnolencia, que es uno de los síntomas cardinales también en los pacientes que tienen ronquidos, no tanto en el de ronquido, más en el de apneas de sueño, disminuye la alerta del paciente. Nosotros necesitamos, a medida que nos vamos despertando, tener mayor nivel de alerta para poder funcionar al otro día, y cuanto más alerta necesitamos, cuanto más activos somos, necesitamos más nivel de alerta, y eso va disminuyendo con el tema de la somnolencia. Fíjense que para tener funciones ejecutivas necesitamos sí o sí estar en un estado de alerta constante. En cuanto a los trastornos del sueño en el accidente, está estudiado que la somnolencia diurna puede producir esto que decíamos, la falta de alerta, la falta de concentración, y eso va a hacer que podamos tener un 28,9% de accidentes domésticos, 52,5% de accidentes laborales y muchos accidentes viales, llegando al 54% de las causas de accidentes viales. Entonces, el ronquido y las apneas no nos pueden impedir disfrutar momentos importantes de la vida, y nos tiene que quedar claro que los ronquidos y las apneas tienen tratamiento, justamente. Hay tratamientos que tienen que ver con medidas higiénico-dietéticas, con el descenso de peso. Hoy en día tenemos una batería de tratamientos al alcance del médico para poder brindarle al paciente un tratamiento específico para cada uno, como son la terapia miofuncional, donde nosotros podemos tomar justamente la fuerza que tiene la lengua y otros músculos para poder ejercitar esos músculos que están debilitados. Tenemos dispositivos de avance mandibular, o sea, tratamientos odontológicos, y tenemos también tratamientos quirúrgicos, aparte del CPAP, que seguramente después lo vamos a mencionar. En cuanto a los tratamientos quirúrgicos, va a depender de justamente dónde encontremos la causa del trastorno, y hoy en día tenemos un montón de tratamientos quirúrgicos para poder brindarle al paciente que no son que tienen mayor tasa de éxito que antes, y tratamientos que no son como antes se pensaba, que son tratamientos muy cruentos para el paciente. Entonces, ¿qué nos tiene que quedar como concepto de esto? Que no hay un tratamiento universal que se adapte a todos los pacientes, y todo va a depender de cada paciente y el nivel de consulta, en cuanto a cuanto antes se hace la consulta, mejor va a ser o más rápido va a ser el tratamiento y mejor va a ser la calidad de vida. Entonces, roncar no es sinónimo de dormir bien, nos va a provocar un alto impacto en la salud y la calidad de vida del paciente, de la familia y de la sociedad. Este es el concepto que quería que nos quede claro para esta charla. Bueno, muchas gracias por la atención. Gracias, Verónica. ¿Alguna pregunta? Esperen que vea cómo dejar de compartir la pantalla. Acá.
No encontraba ahí. Espérenme un cachito. No sé, si quieren, creo que pueden desmutearse, ¿no? Para ver si hay alguna pregunta. A ver, hay una en chat. Muy clara la exposición, dice el doctor Coso, Alberto. Yo voy a pasar un poquito explicando lo de las apneas y el tratamiento, si se puede compartir. Espérenme. ¿Se ve? ¿Se ve la pantalla? Obstructive sleep apnea, or OSA, is a potentially life-altering and life-threatening breathing disorder that occurs during sleep. OSA causes a person's upper airway to repeatedly collapse, causing cessation of breathing or an apnea. In addition, OSA also causes inadequate breathing or a hypopnea, in addition to snoring and ultimately sleep fragmentation. Escucha el audio, doctora, pero no vemos. OSA is estimated at 5% of the adult population. Approximately 18 million people suffer from sleep fragmentation, resulting in chronic daytime sleepiness. Esperen un cachito. Left untreated, long-term effects of OSA include hypertension, No. pausing. Espera un minuto. Obstructive sleep apnea, or OSA, is a potentially life-altering and life-threatening breathing disorder that occurs during sleep. OSA causes a person's upper airway to repeatedly collapse, causing cessation of breathing or an apnea. In addition, OSA also causes inadequate breathing or a hypopnea. Ahí. Ahora sí. Obstructive sleep apnea. Fíjense, está en inglés, pero yo voy a ir deteniendo lo importante. And life-threatening breathing disorder that occurs during sleep. OSA causes a person's upper airway to Ahí se ve cómo va circulando el aire en nuestra vía aérea. Y fíjense qué ocurre principalmente en la zona posterior de la lengua. Es lo que se denomina orofaringe. Repeatedly collapse, causing cessation of breathing or an apnea. Ahí, bueno, circulaba perfectamente el aire y esto es lo que se denomina apnea, el cierre total de la orofaringe, o sea, no deja circular aire durante 10 o más segundos. Eso es lo que se llama apnea, colapso total de la orofaringe. Cuando el colapso es parcial, se llama hipopnea. In addition, OSA also causes inadequate breathing or a hypopnea, in addition to snoring and ultimately sleep fragmentation. Prevalence of OSA is estimated at 5% of the adult population. Fíjese, esta diapositiva es de hace unos años. Ya cuando se empieza a estudiar, si nos podemos mirar un poco la medicina, en los años 70, 80, empezó recién a describirse el síndrome de apneas obstructivas durante el sueño. Actualmente se cree que aproximadamente el 30% de los adultos, y como dijo la doctora Sartori, sobre todo las mujeres posmenopáusicas, los varones casi siempre, a cualquier edad, pero sobre todo también en los adultos mayores, se produce este colapso por diversas razones. El más conocido es el paciente obeso del cuello ancho, con muchos factores de riesgo cardiovasculares, pero también tengan en cuenta la laxitud de los tejidos y en neurología las enfermedades tanto neuromusculares, o sea que afectan músculos, como las neurocognitivas, o sea un paciente que tiene afectadas también las neuronas con deterioro cognitivo, como una demencia por Alzheimer, una demencia por Parkinson o simplemente Parkinson, inicio de Parkinson. Hay que evaluar estos pacientes dado esas enfermedades neurodegenerativas, neuromusculares, neurodegenerativas. Approximately 18 million people suffer from sleep fragmentation, resulting in chronic daytime sleepiness. Cada momento que se produce ese colapso de la vía aérea,
nuestro organismo, mientras funciona sabiamente, trata de hacer un esfuerzo por desobstruir. Y es ahí cuando empieza a balancear nuestro abdomen, nuestro tórax, tratando de abrir esa orofaringe. Ese esfuerzo que se produce a nivel del cerebro produce algo que se llama microdespertar. En este momento baja la saturación de oxígeno, se produce lo que denominamos los médicos hipoxemia y se produce una alerta del sistema nervioso simpático, sistema nervioso autónomo, y eso produce un microdespertar. Por lo tanto, tratando de solventar esto, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la tensión arterial durante la noche y se produce pequeños despertares, microdespertares, que si se van juntando y se tiene mucho de estos microdespertares, obviamente van a llevar a diferentes patologías neurodegenerativas, pero también va a llevar a que el corazón se esfuerce toda la noche, patologías cardiovasculares, patologías metabólicas, etc. Left untreated, long-term effects of OSA include hypertension, stroke, cardiac arrhythmias, and myocardial infarction. Short-term effects include decreased quality of life, excessive daytime sleepiness, restless sleep, poor judgment and concentration, morning headaches, and irritability. También muchas veces los médicos se olvidan de preguntar si ronca o no ronca, si tiene estas pausas respiratorias. A veces los pacientes pueden consultarnos a psiquiatría porque están un poco más irritables, o la mujer viene a decir que el marido está más irritable, que es lo más habitual. Dolores de cabeza en la región occipital, predominantemente, que va desapareciendo en el transcurso de las horas. Es importante interrogar cómo duerme ese paciente, si ronca o no ronca, si tiene apneas. También problemas de concentración y de memoria puede ser una manifestación de todos esos microdespertares que ocurren por tener estos eventos. También incrementa las patadas de noche y el síndrome de piernas inquietas, pero sobre todo los movimientos periódicos de las piernas durante la noche. ¿Por qué? Porque toda esta descarga del sistema nervioso autónomo simpático que ocurre. Todo eso va a llevar en algunos pacientes, en Argentina no tenemos altas escalas de que venga el paciente a decirnos que tiene somnolencia diurna. Muchos de estos pacientes, cuando son elevados el número de eventos respiratorios durante la noche, pueden quejarse de excesiva somnolencia diurna. O sea, pueden tener o que se duermen manejando, o que requieren una siesta, o que simplemente dicen estoy cansado. El cansancio más que la somnolencia lo solemos ver en las mujeres posmenopáusicas. Dice estoy cansada, y eso que dormí bien, pero estoy cansada durante el día. Obviamente que hay que estudiar otras cosas, hay que estudiar si no está anémica, hay que estudiar un montón de otras metabolitos en sangre, pero también pensar y preguntar si el paciente ronca, se mueve durante la noche o tiene apneas. Todo eso lleva a una disminución de la calidad de vida. Uno de los tratamientos, como dijo, hay una gran batería de tratamiento y eso va a depender de el número de apneas que tiene el paciente, de otras patologías asociadas, de cómo se siente, con algo que se llama CPAP, que es un aparatito pequeño que se pone en la mesita de luz, tiene una tubuladura flexible y se pone una mascarita, siendo lo más importante para que el paciente se adapte la elección de la máscara. Hay máscaras que cada vez se van sofisticando más, desde sencilla que penetran en la nariz, como otras que cubren nariz, que es la más utilizada, y otras, muy raro que se use, unas que cubren nariz y boca. Ese aparatito se prende y lo que va a producir durante la noche fíjense, ahí está el colapso de la vía aérea, ¿no?
vemos la apnea en este momento, ven el músculo y la obstrucción de la vía aérea, se coloca una máscara con el CPAP, aquí ven, este es un modelo un poco viejo, y fíjense lo que va a hacer. CPAP delivers the same pressure for the entire breathing cycle to generate a mechanical barrier or a pneumatic splint to prevent the collapse of the pharynx. Ahí circula, fíjense lo que hizo, es dilatar la orofaringe, dejó que penetre el aire. No sé por qué se cortó, ¿me escuchan? ¿Escuchan o no? Sí, sí, se escucha. Sí, Estela, te escuchamos. Ah, se cortó. Bueno, espérenme que se me cortó eso. Voy a adelantar. Obstructive sleep effects offline breathing. Ahí. CPAP delivers the same pressure for the entire breathing cycle to generate a mechanical Se barrier. dejó de compartir la pantalla, to Estela. prevent the collapse of the pharynx. Espera. Vos podés compartir. A ver. Sí, yo tengo habilitado. Está bien, espera. Ahí sí estamos viendo su pantalla. Ahí está. Obstructive Bueno. is typically a light task. CPAP delivers the same pressure for the entire breathing cycle to generate a mechanical barrier or a pneumatic splint to prevent the collapse of the pharynx. Ahí ven cómo penetra el aire, abre la orofaringe. ¿Puede ser que yo no lo esté viendo? Sí, no, ahí terminó, en realidad terminó el videíto. Ah, Bueno, no sé si, a ver, espérame un cachito. Después tengo otro video que muestra, vemos entero. Ahí están viendo, ¿ven la pantalla? lo vemos en chiquito. It prevents fresh air from reaching the lungs, despite efforts to breathe. Minuto. The oxygen content in the blood goes down. The brain recognizes that there's a problem, and it briefly arouses the body from sleep just enough to open the airway. It also stimulates the heart to beat faster, and the blood vessels to constrict, to send blood and oxygen. What happens in people Ahí. with OSA is that Sí, the sí, tongue ahora sí. soft tissues in the airway Fíjense lo que va relax ocurriendo during con el sleep. oxígeno y la saturación. Fíjense, 89, se colapsó la vía aérea, el oxígeno cayó, la frecuencia cardíaca se va alterando, la presión arterial, fíjense, sigue cayendo, hay esfuerzo respiratorio y ahí se produce el ronquido. Fíjense, vuelve a saturar a 92 el oxígeno, la presión arterial se va manteniendo estable y la frecuencia cardíaca se mantiene en 98. Vuelvo a pasar para que vean lo que va ocurriendo. El oxígeno tenemos en 98, normal, cae a 93 porque se produce el colapso de la vía aérea, baja a 86, la frecuencia cardíaca se altera, se pueden producir arritmias, la tensión arterial se modifica, el paciente hace un esfuerzo respiratorio, ronca y recupera otra vez la frecuencia cardíaca, se aceleró ahí, pero vuelve a recuperar a 98 y la presión arterial se vuelve a regular. Todo eso ocurre en este síndrome que en inglés se llama OSA, en castellano, en español hace poco empezamos a llamar apneas obstructivas durante el sueño o síndrome de apneas obstructivas durante el sueño. Esto es lo que hace el CPAP, mejora la vía aérea, mejora la respuesta respiratoria y hace que nuestro cerebro, nuestro organismo responda adecuadamente. No sé si hay alguna pregunta al respecto, si quedó claro de lo que se produce
durante los eventos respiratorios y por qué es importante. De diferentes maneras, cada paciente es un individuo y cada uno tiene su tratamiento específico. Si son muchas las apneas, habitualmente, y dependiendo de la edad, hay que ver si no tiene algo obstructivo y se procederá a colocarle CPAP si es necesario. Muchos de estos pacientes, no todos se adaptan al CPAP, y a esos pacientes muchas veces hay que intervenirlos quirúrgicamente. Todo depende, cada paciente es único, entonces cada paciente va a tener la mejor, tratamos de dar el mejor tratamiento. Aquel que es obeso, la indicación va a ser baje de peso. Hay pacientes que solamente roncan y tienen apneas boca arriba, y quizás no son muchas. Entonces ese paciente, señor o señora, duerma de costado, baje de peso. ¿Qué otra cosa le podemos decir a los pacientes? ¿Qué toma? ¿Qué medicamentos toma de noche? Toma todos esos medicamentos que terminan en PAM, clonazepam, diazepam, alprazolam. Todos esos medicamentos que terminan en PAM relajan la vía aérea y producen mayor colapso de la vía aérea. Por eso hay que ser muy cautos en tomar esos medicamentos o que le den esos medicamentos a un paciente que ya tiene apneas. Y ahora estamos viendo otro tipo de apneas, que estas son lo que se llama apneas obstructivas. Estamos viendo muchas apneas centrales por medicamentos relacionados con el dolor. Entonces también hay que tener en cuenta qué medicamentos toma de noche. Es muy importante la dieta y bajar de peso si es de ser necesario, y dormir de costado son las pautas iniciales que tenemos que dar a nuestros pacientes. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, si no pasamos a la doctora Belén Outomuro. Si quiere, bueno, creo que se puede escribir en el chat, ¿no? Las preguntas. Sí, eso podríamos hacerlo y después vamos contestando. Perfecto. Ahí vemos tu primer diapositiva y... ¿Se ve bien? Sí, sí, perfecto. Bueno, yo como siempre digo, las escucho a ustedes, que son las especialistas, pero yo tengo que ir unos pasos atrás. Yo soy la que hago atención primaria de adultos mayores y tengo que descubrir si esta persona duerme o no duerme y qué cosas hace por su cuenta o que le dijo un vecino para ver si mejora la calidad de sueño o no, o si su queja de sueño no es tal, sino es una idea, un preconcepto, ¿sí? Entonces, yo tengo que hacer todo eso antes para después, si pesquiso una sospecha de un trastorno del sueño concreto, derivárselos a ustedes. Siempre es importante decirle a la gente por qué es grave no dormir. Ya ustedes hablaron de los accidentes, de los problemas de calidad de vida, de cambios del humor, de problemas sociales y etcétera, por personas que no descansan lo suficiente y tratan de hacer una vida normal durante el día y no tienen toda la capacidad, ¿sí? Bueno, este es el caso de un derrame que costó $2.000 millones limpiarlo porque el señor que manejaba el barquito había estado durmiendo muy mal. ¿Qué pasa con el insomnio? Ya hablamos un poquito, los accidentes de auto, en general todos ocasionados por desatención del conductor, ¿sí? El 62% de adultos han reportado que manejan sintiéndose somnolientos y hasta un 27% han admitido haberse dormido al volante. Fíjense, estamos hablando de cifras que son importantes. ¿Y qué es lo más importante saber? Que si nosotros tenemos un trastorno del sueño, sentado y esperando que el sueño llegue, no va a pasar nada, sino nos vamos a frustrar. Entonces tenemos que empezar a investigar qué está pasando. La realidad es que la mayoría de los individuos con insomnio están sin un tratamiento efectivo, ¿sí? Porque más o menos el 50% de los pacientes en cuidados primarios tienen un insomnio, ¿sí? Pero solo el 5% buscan un tratamiento y solo un tercio de estos pacientes se lo comentan a su médico.
Y si el médico no tiene el entrenamiento en atención primaria de preguntarle, así como come, si hace actividad física, etcétera, si duerme bien o no, a veces esto pasa en una consulta y no se pesquisa, aunque cuando ya la patología está más avanzada o ya hay una consecuencia. Entonces tenemos que tener preguntas clave en atención primaria para hacer un diagnóstico diferencial de los trastornos del sueño. No puedo dormir, te dice el paciente. ¿Y eso qué quiere decir? Principalmente nosotros le vamos a preguntar, ¿le cuesta empezar a dormir? ¿Se despierta temprano muchas veces y no se vuelve a dormir? ¿O se duerme muy tarde y se despierta tarde? Bien, entonces vamos a pensar que hay un insomnio de conciliación, un despertar precoz o una fase de sueño retrasado, entre otras cosas. La otra pregunta importante es si hay una repercusión al día siguiente. Si esto es sí, vamos a tener una chance de que este trastorno del sueño es verdad que puede estar existiendo, y que en realidad tenemos que investigarlo o derivarlo. Pero si no hay una repercusión en el día siguiente, probablemente esa persona tenga poca necesidad de dormir, hay que explicarle qué es calidad de sueño, cantidad de sueño y qué cosas hacer, y desdramatizar el problema. Y esto es importante porque si nosotros no le explicamos bien al paciente que en realidad su cuerpo necesita dormir menos horas de las que él piensa, el paciente empieza a buscar las drogas terminadas en pan, como dice Stella Maris, y empiezan a hacer lío por su cuenta, ¿sí? Sabemos que el sueño puede ser alterado por un montón de cosas. El medio ambiente, cambios en los horarios habituales, enfermedades mentales como la depresión van de la mano, el uso y el abuso de sustancias, pero no estamos hablando de sustancias ilícitas, estamos hablando de sustancias estimulantes, enfermedades médicas, la verdad que el insomnio comórbido a patologías médicas es súper frecuente, imagínense en adultos mayores, que en general son polimórbidos, problemas físicos anatómicos, como hemos estado viendo, de lo que viene de fábrica, como la micrognatia, pero también la obesidad, las adenoides, etcétera, una enorme cantidad de medicamentos, sabiendo específicamente que por polisomnografía todos los medicamentos tienen alguna injerencia en alguna fase de sueño, y principalmente, y es con lo que más me gusta hablar a mí con los pacientes, es con los malos hábitos. Hay factores socioculturales, como son la ventilación, la iluminación, los olores, la cama, el nivel sonoro, tener o no un compañero para dormir, o la ausencia de ruido o luz al que está acostumbrado. Obviamente, si el paciente está internado, el cambio de entorno, los ruidos poco familiares y, obviamente, todo lo que tiene que ver con esta internación van a interrumpir el sueño. Pero es súper importante hablar de los trastornos del sueño crónico, en los cuales el estilo de vida, los turnos rotatorios nocturnos, etcétera, o el sedentarismo crónico, la falta de rutinas, la falta de objetivos durante el día, pueden traer afectación del sueño nocturno, y probablemente esta falta de rutinas, etcétera, haga que estas personas empiecen a tener un cambio en el ciclo sueño-despertar, que empiecen a dormir de día, de noche estén despiertos, y ellos se estén quejando de un trastorno del sueño, en realidad lo que están haciendo es dormir bien, pero no en un horario adecuado. Por eso los ritmos circadianos, hay que explicarle a la gente que están muy influidos por la luz y la temperatura, y obviamente con los hábitos sociales y ocupacionales que pueden afectarlos si no los seguimos en forma rutinaria. Todas las personas cuentan con relojes biológicos que sincronizan el ciclo de sueño y pueden tener distintas preferencias en cuanto a periodos de sueño. Así hay personas, por ejemplo, que son mucho más capaces de realizar cosas durante la mañana temprano, se despiertan temprano, muy activos y etcétera, y otras personas que muchas veces están más activos cuando baja el sol y están hasta las 12 de la noche haciendo cosas. Pero eso uno también lo trae de fábrica y tiene que preguntarlo. Hay 3 P en el insomnio. La predisposición al insomnio, que es una tendencia al hiperdespertar, a esa homeostasis, la precipitación del insomnio, que estas son las enfermedades crónicas, los estresores, cambios de horario, uso y abuso de sustancias, y la perpetuación de este insomnio, que va de la mano del sedentarismo, de la pobre higiene del sueño o la preocupación excesiva por el dormir. Muchas veces yo digo que uno se preocupa mucho por querer dormir porque no tiene otro hobby. Entonces a veces tenemos que hablar extensamente con el paciente para ver cómo es su rutina habitual.
Se hizo una encuesta americana, entonces se preguntó en la población general qué diferentes opciones de ayuda utilizan para conciliar el sueño y la frecuencia con que lo usan. Fíjense que todo esto era autoadministrado, no es que nadie les dijo que lo tenían que hacer. Había un 8% de personas que lo hacía con alguna copa de alcohol, otros con productos sin recetas médicas, que pueden ser yuyos, etc. Otra medicación para el sueño, prescrita por el médico, un 3%, y terapias alternativas o suplementos herbales en un 2%. Estos son porcentajes que se ven medios bajos, porque si uno empieza a preguntar, muchas veces la gente no cuenta lo que toma para dormir o que toma una pastilla. Me he encontrado un montón de veces con adultos mayores que toman bromazepam hace 20 años desde que quedó viudo, pero nunca me lo dijo cuando se lo pregunté específicamente. Y también están todas las costumbres y todos los mitos con respecto a qué nos hace dormir, obviamente no farmacológico, que también está bueno desmitificar. Por ejemplo, mucha gente grande se va a dormir tempranito, tipo 8, se va a la cama y ahí ve toda la televisión hasta que apaga la luz y quiere empezar a dormir. Bueno, eso no está bien. La luz artificial de los televisores, especialmente las pantallas de computadoras y los celulares, pueden suprimir la producción de melatonina, ¿sí? La luz artificial también cambia el ritmo circadiano, que es el ciclo biológico que responde principalmente a la luz de día y a la oscuridad y a la influencia del sueño. Entonces, si nosotros vamos a la habitación, nos acostamos, vemos televisión, usamos la computadora o estamos con el celular, se va a prolongar la capacidad de iniciar el sueño. El 45% de personas termina de ver televisión o más cosas y se dirigen a la cama y continúan con los objetos perdiendo energía. El consejo siempre es, todo lo que tenga que hacer con pantallas es afuera de la habitación y en la habitación solamente vaya a dormir. También hablamos de lo que es un vaso de vino antes de acostarse que te va a ayudar a descansar mejor. Sabemos que el alcohol es un sedante, que las bebidas alcohólicas pueden ayudar a conciliar el sueño, pero apenas 2 bebidas pueden hacer que se duerma menos tranquilamente y se despierte con más frecuencia, ¿sí? Sabemos que los trastornos del sueño relacionados con el alcohol son peores en las mujeres. Esto es una investigación de la Universidad de Michigan. Entonces siempre hay que pensar que beber con moderación y evitar el consumo pocas horas antes de acostarse va a hacer que la calidad de sueño sea mejor. También se hablaba que el ejercicio en la noche te puede mantener despierto, pensando que si uno va al gimnasio o sale a correr, lo ideal sería hacerlo al menos 3 horas antes de acostarse, ¿sí? Así no le va a impedir conciliar el sueño. Puede, sin embargo, hacer que la calidad sea menor porque sea más superficial. Lo ideal es hacer cualquier actividad física importante, con mucho gasto de energía, hasta 8 horas antes de irse a dormir. Hablamos de las tazas de té, de valeriana, tilo, etcétera, que en teoría te pondrá a dormir más rápido. La verdad que la efectividad no ha sido demostrada en ningún estudio clínico, pero siempre nos sirve por el placebo. Y nosotros los geriatras, cuando descartamos obviamente cosas agudas y etcétera, utilizamos bastante el placebo con nuestros pacientes y ayudamos a que estos mitos, viendo que no es un trastorno del sueño que le traiga una repercusión física, nos puede ayudar a que él se sienta mejor y descanse mejor. Lo mismo de beber un vaso de leche caliente, que esto hasta se han hecho estudios, diciendo que la leche, como contiene triptofano, y se libera en el cerebro, puede producir la serotonina que nos da calma, que nos estimula la serenidad. Igualmente se hicieron estudios con la leche y no hubo afectación de patrones del sueño. Pero en adultos mayores, solos, en instituciones, a veces se les puso la prueba, no solamente de darles un vaso de leche caliente, sino de charlarlos, de hacerles un mimo, un masaje, etc. Y eso los ayudó a relajarse y a descansar mejor. Hay intervenciones terapéuticas y principalmente la que nos encargamos nosotros los geriatras es la educación para la salud. Obviamente no solamente para dormir, sino para todo lo que es la salud. Siempre vamos a tratar de hablar de las medidas de higiene de sueño, vamos a tratar de ver si el paciente es receptivo y hacer alguna intervención psicológica, vamos a ver si hace falta una intervención farmacológica, pero siempre a corto plazo y explicándoselo cómo hacer, y otro tipo de tratamiento que podemos ir personalizando según la capacidad de la persona de adherirse a estas indicaciones.
Es importante hablar de las medidas de higiene del sueño, que yo creo que después Estela las va a decir, así que las voy a pasar rápido. Principalmente lo que tiene que ver es mantener rutinas, mantener objetivos durante el día, tener cosas para hacer afuera de la casa, tener actividades sociales, recreativas, no que le dé lo mismo que sea sábado, lunes, etcétera, no que no tenga obligación de levantarse temprano, porque ahí es cuando se descuajeringa todo el reloj biológico. Es súper importante que los pacientes tengan bien en claro que el contacto con la luz natural es salud, y es lo que le va a dar al cerebro mayor capacidad para estar despierto durante el día, ¿sí? Hay un montón de técnicas conductuales y cognitivas que se pueden utilizar en los pacientes adultos con trastornos de sueño, y también los pacientes mayores muchas veces tienen preconceptos con respecto a todo lo que son los tratamientos psicoterapéuticos, por los cuales a veces nos cuesta bastante que los tomen como parte de ese tratamiento, ¿sí? En general vamos a tratar de hacer el control de estímulos, que es todo lo que le decía, la luz, la cama cómoda, el calor, el frío, los ruidos, el tratar de restringirles el tiempo en cama, esto pedirles por favor que vayan a dormir, no vayan a leer, no vayan a ver tele, no vayan a comer, nada más, nada de eso se hace en la cama sino afuera. Esto habla para aumentar la eficiencia del sueño. Lograr ejercicios de relajación y respiración, como para tener un estado de hipoactivación. Esto también, si hacen yoga, tai chi chuan, etcétera, lo pueden ya saber. Y después tenemos todas las terapias conductuales cognitivas que se hacen con un psicólogo especialista en esto, en los cuales se trabaja específicamente sobre pensamientos irracionales, etcétera, preconceptos y todo, con respecto al trastorno del sueño, a la cantidad de horas que tienen que dormir y cuáles serían las consecuencias si no lo hacen. Hay que tener en claro que no solamente vamos a hablar del sueño, de estar durmiendo, sino hay que explicarle a la gente grande que necesitan descansar. A veces ellos toman el descanso como que no forma parte del sueño, y si bien no están durmiendo, descansar durante el día, que no es lo mismo que dormir, nos va a ayudar a que a la noche lleguen más calmos y con menos dolores, porque no nos olvidemos que a los viejitos les duele la cintura y por eso se acuestan, etcétera, y muchas veces si ellos se duermen, nos afecta la calidad del sueño nocturno. Entonces nosotros le decimos, si vos podés descansar, estar calmo, relajarse sin estrés emocional, estar libre de ansiedad, acá fíjense, está leyendo un libro en el patio, no está durmiendo. Hay que tener en cuenta que el descanso restaura la energía de la persona, recuperar el funcionamiento óptimo, y cuando las personas están privadas del reposo suelen estar irritables, deprimidas y cansadas, y pueden tener un control escaso de sus emociones. Y los trastornos del humor, los trastornos emocionales, tanto de ansiedad como depresión, van de la mano con los trastornos del sueño. Entonces siempre tenemos que estar cerca de preguntar y sospechar cómo está el paciente con esto. También le podemos dar pautas fisioterapéuticas, como lo que son las recomendaciones posturales para dormir, cuáles serían las ideales para evitar que el dolor o la mala postura los despierte a la noche. Obviamente boca abajo nunca, siempre tratando de relajar las articulaciones que más molestan, como son la cintura y las rodillas. Obviamente evitar posturas patológicas, ¿no? Esto es gracioso, pero muchas veces la gente duerme sentada porque así no tiene reflujo, por ejemplo, y bueno, uno tiene que buscar la forma para hacerle el tratamiento y ver que descanse mejor. Siempre tratando de poner la columna en la mejor posición posible, porque la columna y las rodillas es lo que más duele. No utilizar estas almohadas, que son súper lindas, muy raras, pero que en general no ayudan en nada. Lo ideal es una buena almohada que sea cuadrangular, bien gordita, y que le cubra desde el cuello hasta el comienzo de los hombros. También el tema del lugar donde duerme, que sea confortable, una cama cómoda, almohadas cómodas, la luz, el calor, el frío, etcétera. Practicar respiraciones profundas, pueden tomar una ducha caliente antes de dormir, etcétera. Esto también nos va a ayudar. También tratar de hablar sobre las cosas que no hay que tratar de solucionar antes de dormirse, no ver series o películas de acción, tomar clases de yoga, hacer ejercicio aeróbico moderado, y la rutina, esto es bueno explicar,
Y también está bueno explicarle al paciente, que yo muchas veces me tomo el tiempo para hacerlo, es una comparación de los efectos de los tratamientos. Porque la realidad que los pacientes quieren la pastilla mágica. Quieren que uno les solucione el problema, pero que ellos no tengan que implicarse en ese tratamiento. Y tiene que ver específicamente con la pastilla mágica que haga que ellos sigan haciendo todo mal, o sea, no hagan actividad física, no estén al aire libre, duerman siesta, etcétera, pero a la noche yo les doy una pastilla para que duerman. Entonces yo les explico que un tratamiento farmacológico comparado con un no farmacológico se demostró que baja el 30% la latencia del sueño, pero el no farmacológico el 43%, bueno, los despertares fueron iguales, el tiempo de vigilia disminuyó el 46% y el 56%, el tiempo total de sueño con pastillas en un primer momento aumentaban el 12% y el no farmacológico el 6%, y la calidad de sueño global es mayor con tratamiento no farmacológico. No nos olvidemos que toda medicación crónica para dormir tiene un montón de consecuencias y no son gratis, entonces siempre tenemos que tratar de hacerlo a corto plazo y ante eventos agudos, ¿sí? Y que la mayoría de los trastornos del sueño se solucionan modificando los hábitos. Y este es el trabajo principal que tenemos los médicos de atención primaria para las personas que persisten con un trastorno del sueño concreto y diagnosticado, puede ser tratado por ustedes los especialistas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Utomuro. Y pasamos al doctor González Cardoso, que va a hacer un resumen de lo que habló recién la doctora para mejorar la calidad de sueño de los pacientes. Si querés compartir pantalla, ya está. Es importante tener en cuenta algunas cosas. Todas estas pautas de higiene de sueño, el objetivo es mejorar la calidad de sueño, es como parte del tratamiento del insomnio y también mejora para evitar la somnolencia diurna. Este es el objetivo de una buena higiene de sueño. Bueno, Agustín, cuando quieras. Bueno, voy a repasar un poquito nada más que estas medidas, como para que queden bien en claro. En cuanto a los trastornos del sueño, bueno, cabe recalcar, digamos, que tiene mucha prevalencia, o sea, es muy frecuente a nivel mundial. Dentro de ellos, los dos más frecuentes está el insomnio y las apneas obstructivas durante el sueño. El insomnio, bueno, genera una gran cantidad de consultas en Estados Unidos, incluso son millones de consultas, y casi 2/3 de los pacientes adultos jerarquizan algunos síntomas que pueden corresponder a insomnio. En cuanto a las apneas, el número global de los pacientes que tienen apneas de distintos grados es aproximadamente 936 millones de personas, como para tener una idea de la magnitud de estos problemas de sueño que por ahí se pueden ir mejorando con algunas medidas higiénico-dietéticas. Incluso las apneas en los últimos años, tal vez, digamos, por el aumento de sobrepeso y algunos cambios en hábitos, viene siendo la prevalencia en aumento y un poco más frecuente incluso en hombres que en mujeres. ¿Qué pasó en la pandemia? En la pandemia, bueno, también hubo cambios en los trastornos del sueño, incluso algunos, como cambiamos nuestras actividades sociales, nuestras rutinas, y estuvimos bajo todo el estrés también de tal vez temas laborales o de salud, hay problemas del sueño que fueron también empeorando y aumentaron su incidencia durante la pandemia, más que nada durante el aislamiento estricto. ¿Y qué genera todo esto? Bueno, un poco de lo que ya estuvimos hablando. La buena calidad del sueño genera un buen estado anímico, un buen rendimiento cognitivo, mejor control de factores de riesgo cardiovasculares, mejora la inmunidad, elimina sustancias que pueden ser neurotóxicas, y la mala calidad del sueño, todo lo contrario. Favorece la aparición de la depresión, ansiedad, trastornos cognitivos, enfermedades cardiovasculares, procesos infecciosos y menor respuesta inmune. ¿Y qué es el higiene de sueño o las medidas higiénico-dietéticas del sueño? Son todos los factores o medidas no farmacológicas que podemos tomar para mejorar la calidad de sueño. Y estos son algunos de los puntos más importantes resumidos. Punto 1 serían los horarios, punto 2 la dieta, punto 3 actividad física, punto 4 la luz solar
4.5 pantallas y 6 el ambiente. En cuanto a los horarios, lo que intentamos mantener son horarios regulares para acostarse y levantarse, incluso esto manteniendo los fines de semana. Entonces le damos la pauta al cerebro de los momentos que son de vigilia y los momentos que son para dormir. Esto significa que tal vez días libres o fines de semana hay que hacer el sacrificio de no desviarse tanto en los horarios para dormir. Evitar siestas excesivas. Esto aproximadamente 20 minutos serían como unas siestas aceptables, e incluso en los pacientes que tienen insomnio, al principio tratar de restringir el tema de las siestas. Utilizar la cama, como ya dijimos, solamente para dormir o tener actividades sexuales. Todo el resto de las actividades previas al sueño, que pueden ser terapias relajantes, leer o algún otro tipo de actividad, intentar hacerlas fuera de la cama, y una vez que llegue esa somnolencia o las ganas de ir a la cama, ahí ir directamente a dormir. Tener en cuenta que también, según la edad de cada paciente, se recomiendan distintas cantidades de horas, ¿sí? Y tal vez dormir demasiado también afecta nuestro rendimiento durante el día. Bueno, sabemos que dormir aumenta las funciones cerebrales y esto funciona mejor cuando dormimos bien, y un buen descanso nocturno favorece todo el aprendizaje y todo el desarrollo de memoria y actividades cognitivas. Esto se estudió en pacientes que se sometía a un grupo de pacientes a dormir un poco menos o se hacía una restricción parcial del sueño, y se vieron que distintas tareas no las podían realizar tan bien en relación a otros pacientes que tenían un sueño adecuado. En cuanto a la dieta, se recomienda durante la noche evitar las comidas muy copiosas, muy abundantes, muy calóricas, y en general almorzar algunas horas alejadas del horario de dormir. Comer, digamos, muy pesado a veces favorece la aparición de algunos trastornos de sueño, generalmente las parasomnias, que son muchos movimientos durante el sueño y cosas de ese tipo. Hay que evitar acostarse con hambre. En general se recomiendan comidas saludables que estén ricas en fibras o en triptófano. Evitar el alcohol al horario de acostarse. Evitar fumar de noche, que el cigarrillo actúa como un psicoactivo. Y el alcohol, bueno, genera, como habíamos dicho al principio, esta como somnolencia o relajación, pero después se comprobó que durante la noche el sueño suele ser muy fragmentado. Evitar el café después del mediodía o todas las bebidas que tengan cafeína, como Coca-Cola, porque esto actúa a nivel de unos neurotransmisores durante el día. Cuando nosotros hacemos nuestras actividades, se va acumulando una sustancia que se llama adenosina. La cafeína evita que esta adenosina se una a los receptores y esto nos da cierto insomnio. Estos son algunos ejemplos de alimentos ricos en fibras o en triptófano. Generalmente todos los derivados de los lácteos tienen triptófano, también los frutos secos, semillas, cereales. Y fibra es similar, también los cereales, el pan integral, arroz negro, palta, todos son alimentos ricos en triptófano y fibra que favorecen la calidad de sueño. Actividad física, se recomienda actividad física. Se vio en pacientes que hacen actividad física comparado con otros que no, que los que hacen actividad física tienen un sueño un poco más profundo y menos fragmentado. Y sería mejor hacer esta actividad física separado de la hora de sueño, o sea, por lo menos 4 o 6 horas antes, porque para dormir necesitamos que la temperatura central de nuestro cuerpo disminuya. Entonces, si hacemos actividad física muy cercana a la hora de acostarnos, no vamos a llegar a enfriar nuestro cuerpo lo necesario y vamos a tener insomnio. En general, si puede ser al aire libre, mejor. Y si podemos estar expuestos a la luz solar, mejor. Esto ayuda también a regular el ritmo circadiano. La luz solar, como dijimos, ayuda a sincronizar nuestro reloj biológico, que de manera natural no tenemos un reloj de 24 horas como es nuestro día, sino que está influido por muchos estímulos externos que lo van regulando. Y uno de los más importantes es el factor de luz y oscuridad. Así que toda la luz solar que se pueda durante el día
eso ayuda a mantener un reloj circadiano bien coordinado y que nuestro sueño sea más acorde. La exposición a pantallas, lo mismo que habíamos hablado. La exposición a pantallas, principalmente todos los dispositivos que estén más cercanos y emitan mucha luz azul, como las tablets, celular, esto interfiere en la liberación de melatonina, entonces perdemos esta señal hormonal, o se disminuye esta señal hormonal, y va a hacer que nuestro sueño sea más difícil de conciliar. Así que se recomienda más o menos que a partir de las 8 de la noche el ambiente sea lo más oscuro posible y evitar, digamos, la exposición a este tipo de pantallas. En caso de ser muy necesario, bueno, se puede activar filtros de luz azul o utilizar unos lentes que tienen como un vidrio rojo y filtran esta luz azul. Y bueno, utilizando esas medidas como para filtrar esta luz, podríamos llegar a ver pantalla. El ambiente, bueno, se genera, digamos, debemos generar un ambiente oscuro y calmado, ventilado, evitar la exposición a ruido o luz que puedan fragmentar nuestro sueño una vez que estemos dormidos. De ser necesario, bueno, colocar cortinas que sean muy opacas o utilizar un antifaz para los ojos. Y bueno, antes de dormir, realizar actividades relajantes, que pueden ser leer con una luz tenue, a veces un baño caliente, a veces ejercicios de respiración. Y como habíamos dicho, dormir en posición lateral es bueno para evitar ronquidos y apnea. Y finalmente, bueno, el lema de este año, que fue sueño de buena calidad para una mente sana y una vida mejor. Y creo que eso es todo. No sé si quiere que comente algo más, doctora. ¿O alguna pregunta? No sé si quieren hacer alguna pregunta. Creo que se pueden sacar el micrófono, ¿no? Si desean hacer preguntas, y si no, por chat, aquellos que nos animan. Parece que no. Bueno, no sé si se ve mi pantalla para ir terminando. You've heard of Pavlov's dog. This is Pavlov's daughter. Si podés agrandar el video, Estela. Espera, no, el video es chiquito, pero se puede. You've heard of Pavlov's dog. This is Pavlov's daughter. ¿Lo ven? No. A ver si... No, vemos una lista tuya y un cuadradito con el video nada más. Una lista de tu computadora. Bueno, la idea es, a ver ahí, espera. Ahí. No. Fíjense cómo va si pones tu video como pantalla y ahí después, como me pasó a mí, después la compartís. Espera. Sí. Bueno. Esto de la ciencia es un... Espérenme. Bueno, la idea de lo que habló el doctor es todo lo que sea higiene del sueño es importante. A ver ahí. Para mejorar la calidad de sueño de todos los individuos. No sé si quieren, hay algunas cosas que uno a lo largo de la experiencia se da cuenta, que es mantener la oscuridad y el ambiente confortable.
Bueno, si no podemos compartirlo, lamento, no se puede. Últimamente nosotros estamos indicando anteojos oscuros a la noche, sobre todo para aquellos que tienen alteraciones del ritmo circadiano. A veces no es fácil comprarse. En Estados Unidos obviamente venden anteojos para dormir y anteojos de día para activar. Es algo que se está usando, se está vendiendo mucho en otros países, pero bueno, hay que tratar de hacer las cosas que tenemos a nuestro alcance. Por eso la dieta es importante en nuestro país. ¿Me escuchan? Sí, ¿no? Sí. Bueno, si no hay preguntas, vamos a hacer algún cierre, si querés, Verónica, Agustín, con esto del Día del Sueño, y si no, nos vemos el año que viene, más o menos para la misma época. Acuérdense que el Día Mundial del Sueño es el tercer viernes, pero habitualmente lo tenemos con otras actividades, pero en la misma semana o la semana siguiente hacemos alguna actividad que convoca a todos los que de diferentes abordajes tratamos pacientes con trastornos del sueño, ya sea trastorno respiratorio, insomnios, hipersomnias, o sea, excesiva somnolencia diurna, movimientos periódicos, por ejemplo, de pierna, movimientos durante el sueño, alteraciones del ritmo circadiano, parasomnias. Todo eso son eventos que nosotros tratamos de abordar desde las diferentes especialidades para dar una mejor calidad de sueño a los pacientes. Gracias por estar hoy. Que estas jornadas tienen que servir justamente para que todos tengan la posibilidad de decir, bueno, tenemos un lugar donde consultar, sea en el servicio que sea, vamos a arribar hacia un mismo lado, digamos. Si a otorrino nos consulta por insomnio, nosotros vamos a hacer la derivación justa a quien corresponda y así sucesivamente. Saber que pueden estar contenidos desde cualquiera de los servicios que consulten. Eso es importante, y saber cuáles son signos de alarma. Creo que entre todos logramos ir marcando cuáles son signos de alarma de tener en cuenta, y que no hay que tener vergüenza de consultar porque uno no duerme bien, porque tiene pesadilla, porque ronca, porque el tema del ronquido también es un tema que da vergüenza, y que hay que dejar de tener vergüenza porque uno ronca, porque es algo patológico y es algo que se tiene que tratar, no es un tema solamente de incomodar al que tenemos al lado. Por lo menos de nuestra parte, nuestro principal objetivo es dar a conocer que el ronquido no es normal en las personas, ni en los niños sobre todo, ni en los adultos, ni en nadie, ¿sí? Así que ese es el mayor concepto de parte de otorrino. Agustínez. No, un poco lo mismo, que digamos, si uno duerme bien, se siente bien, así que brindarle este espacio a la gente para que sepa que hay distintas maneras de abordar esto y ir trabajando. Tal vez lleve tiempo, tal vez sea muy de a poco y con pequeños cambios, pero que la calidad de sueño se puede ir mejorando, y la idea es que sepan que hay un grupo y un equipo de sueño para que consulten y trabajemos en equipo y vayamos viendo a ver cómo podemos mejorar esto de a poquito. Agustín, Folgueira, ¿podés hablar? El otro está en el otro trabajo, el doctor. Muy interesante. Estas charlas siempre es un buen momento de encuentro donde nos encontramos todos, entre colegas, pacientes, y sí, todo esto siempre contribuye a trabajar unidos para el bien de todos. Belén, no sé si querés para cerrar. Bueno, súper interesante la charla, las especificaciones. Por mi parte, desde la atención primaria, abogo siempre a mis colegas a preguntar cómo duerme la gente,
a ver si hacen cosas por su cuenta sin contarnos, para decirle a la gente realmente roncar está mal, tomar pastillas sin control está mal, no hacer actividad física está mal, y con una sospecha y una preguntita sola podemos abrir un montón de patologías que no están diagnosticadas y ayudar a mejorar calidad de vida y calidad de sueño a los pacientes. Es como la parte más importante en todos, pero nosotros en geriatría, en los cuales tenemos que trabajar sobre el hoy y cómo estamos hoy, la sospecha diagnóstica y la pregunta es vital. Así que, bueno, muchas gracias por la invitación en participar. Siempre mi paso, digo, es el previo a derivarlos a ustedes. Así que, bueno, seguimos en el equipo. Bueno, gracias a todos por estar, y si todo va bien, nos veremos en marzo del año que viene, en algún momento. Y bueno, que tengan felices sueños ustedes y que se cumplan los sueños de vuestros pacientes, y que todos tratemos de mejorar los sueños de todos. Gracias. Gracias, Estela. Hasta luego. Saludos a todos. Chao, gracias. Chao, chao.